Qué lindo día para hacer una receta. Hermoso día para estar entre las plantas. Pero también es un muy lindo día para hacer una nueva receta. Vamos, que me voy a acercar al frutal estrella de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá ya tenemos los frutos de este versátil frutal andino. Hoy estos frutos se van a convertir en un postre delicioso. Por primera vez los voy a hacer en almíbar. Para el que no conoce este fruto andino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que voy a hacer con los frutos es pelarlos y para eso voy a utilizar un cuchillo. Una vez que pelamos los frutos, ahora los vamos a cortar en mitades a lo largo. Así. Cortamos todos los frutos así y continuamos. Una vez que cortamos los frutos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con una cuchara le vamos a retirar la pulpa del centro del fruto. Y esto lo vamos a hacer para retirar las semillas. Vamos a hacer una especie de cascos. Así deben quedar los frutos. Una vez que hacemos esto mismo con todos los frutos, continuamos. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de cascos. Les cuento que con la pulpa que retiramos podemos hacer jugos, salsas y otros preparados. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos una olla a la cual le vamos a agregar, y para esta cantidad de cascos, una taza de azúcar. También le agregamos una taza de agua. Vamos a hacer un almíbar. Ponemos a calentar a fuego bajo y vamos removiendo durante 3 minutos. Cumplidos los 3 minutos, ya se disolvió el azúcar. Ahora subimos la temperatura hasta hervir. Una vez que comience a hervir, ahora colocamos los cascos con cuidado. Ahora vamos a dejar hasta que los cascos estén bien tiernos y eso va a demorar de 2 a 5 minutos. Listo, se cumplen 3 minutos y ya están tiernos los cascos. Ahora apagamos el fuego, dejamos enfriar y luego presentamos. Bueno, una vez que dejamos enfriar, así quedó la receta. Estos cascos se cortan muy fácil. Quedaron muy tiernos. Espectacular. Bueno, ahora voy a pasar al momento más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este preparado. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de tomate de árbol, chilto, tomate de palo o tamarillo en almíbar. Ya mismo voy a pasar a probar este postre
Así luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a la parte más linda, a darle al pico y con cuchara. Vamos. Mmm, tremendo lo que está esto. Ya les recomiendo hacer esta receta. Voy a comer un segundo casco y luego les hago una buena descripción del sabor. Vamos. Mm, delicia total. Ahora les cuento de qué se trata. El fruto quedó muy tierno, casi que se deshace en la boca. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este postre, les cuento que se parece a una mezcla entre durazno, mango y un poco de tomate tradicional. Les cuento que en nuestra huerta tenemos dos variedades de este frutal andino. Ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde hago la prueba de sabor de este rico y versátil fruto. Si tienen o consiguen este fruto, hagan esta receta que luego seguramente me lo van a agradecer y mucho. Así que quiero ver comentarios al respecto si hacen este fruto en almíbar. Hablando de recetas, ahora al finalizar este video les voy a dejar una muy recomendada, que es la mermelada de tomate de árbol o chilto. Luego me cuentan. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial, que es la filmación de nuestro árbol de este frutal andino. Increíble, no se pierdan ese video. También les voy a recomendar el video de la prueba de sabor de una fruta muy pequeña que es pariente del tomate de árbol o chilto. No se pierdan ese video. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar el resultado final de la receta, la cual es una delicia. Este postre es muy recomendado. Me encantó. Ahora voy a seguir comiendo de este postre porque quedó increíble. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.